Bienvenidos amigos una vez más a nuestro podcast El laberinto de la identidad. Mi nombre es Caro. Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Caro. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Luz Marina Castillo, especializada en ciencias sociales. Buenos días, doctora. Muchas gracias, chicos, chicas, gracias por invitarme al programa, y vamos a tratar un asunto muy importante el día de hoy. Exactamente, doctora. Ahorita vamos a ver principalmente la adolescencia en la sexualidad en la adolescencia. Ahora, ¿nos puede comentar un poco de por qué esta importancia se da ahorita más en la adolescencia, esta exploración que se tiene en sí de la sexualidad? Bueno, la adolescencia es otra de las etapas evolutivas del ser humano, ¿no? Esta se puede dar de acuerdo a las concepciones científicas, es decir, entrando por la pubertad alrededor de entre los 10 hasta los 12 años, y la adolescencia desde los 12 hasta los 18, 19 años. Incluso hay factores legales que determinan que ser un niño, niña o un adolescente hasta los 18 años. Sin embargo, estas concepciones de lo que es ser adolescente tiene muchos factores culturales, biológicos, médicos, y eso es, estos son uno de los factores importantes que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en lo que es ser adolescente. Factores culturales como, por ejemplo, no necesariamente ligados a la edad que se tiene, sino a la independencia que puede tener este adolescente de su familia y considerarle ya casi hasta adulto. Veamos en pueblos indígenas, cuando niñas de 12, 13 años ya están embarazadas y han dado a luz a su hijo, muchas veces ya le dicen: tú ya eres grande, tú ya eres adulta. Tú ya eres una mujer. Tú ya eres una mujer, porque si pudiste tener una relación sexual y pudiste tener un hijo, entonces ya sabes todo del mundo. Y esto no es tan así. Hay otros factores. La misma neurociencia establece que para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo del proceso crítico de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, este puede tomar entre los 18 a 25 años para tener realmente un desarrollo completo. Entonces, son estos elementos sociales, culturales, médicos, psicológicos, psiquiátricos, incluso también, que deberían tomarse en cuenta para determinar lo que es ser adolescente. Y pues la adolescencia viene de adolece, es decir, es un proceso, llamémoslo entre comillas, que tiene un cierto de dolor, proceso que anímicamente, psíquicamente nos afecta. ¿Por qué? Porque el adolescente busca construir su identidad a sí mismo, saber qué es lo mejor, cómo ser aceptado en el grupo, cómo construirse como un ser independiente de sus padres, de sus cuidadores. Entonces genera un montón de conflictos, el no saber qué, el no saber cómo alcanzar y ser un ser humano feliz, pero lamentablemente esa felicidad puede tener dos enfoques, interno y externo. Y externamente no decimos que vivimos en una sociedad inteligente, espiritual y humanamente hablando, ¿no es cierto?, sino en una sociedad que nos dejamos llevar por estereotipos, por parámetros, por concepciones, ideales occidentales, sin tomar en cuenta que el adolescente también es diverso. Nuevamente, la palabra diversidad entra en todos estos análisis y nos damos cuenta que está atravesado, la concepción de la adolescencia de varios factores o análisis de distintas disciplinas. ¿Cuál sería la diferencia entre orientación sexual y identidad de género? ¿Y cómo se relaciona con el desarrollo de la identidad? Bueno, cuando hablamos de orientación sexual, estamos diciendo cómo tengo que ser, cómo tengo que llevar mi sexualidad de acuerdo a la genitalidad con la que nací. Es decir, pensamos que el ser hombre y mujer, o haber nacido con esos órganos genitales, ya nos determina el comportamiento que debemos seguir con el manejo de nuestro propio cuerpo y con el manejo de nosotros frente a los otros en la sociedad. Y esas lo llamaríamos ideas preconcebidas. ¿Por qué llamamos ideas preconcebidas?
porque decimos que la moral, la ciencia, consideraba erróneamente que por el hecho de tener cierta genitalidad ya debía cumplir con cierto comportamiento que era aprobado culturalmente. Los roles, los estereotipos, eso vemos incluso desde los pueblos griegos, ¿no es cierto? El rol de la mujer debía ser, porque nació mujer, primero la procreación, luego el cuidado de los niños, el cuidado del gineceo que llamaban, ¿no es cierto? Era el espacio de la casa donde estaba la mujer, los hijos y los sirvientes, especialmente niños menores de 7 años, y el cuidado de la economía para que el hombre muestre que él puede dominar a su esposa, puede dominar es decir, ser un hombre de provecho porque se ha podido manejar a sí mismo y manejar a la esposa y a los hijos y a la casa de los sirvientes. Entonces, esas ideas preconcebidas se fueron arrastrando a lo largo de la historia, especialmente en Occidente, porque si vemos y analizamos otras culturas, no era así. La mujer, por ejemplo, en los pueblos indígenas de América, también se tenía obediencia al hombre y a los padres, pero tenía cierta independencia frente a sí misma, ¿no? A realizar un montón de tareas. Bueno, habría que hacer un análisis fuerte, pero son ideas preconcebidas de lo que es el deber ser mujer. Ahora, ¿qué sucede? Nuestras hormonas, nuestra cultura, nuestra genética pueden decirnos otras cosas. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? O sea, no eres mujer porque no llevas el cabello largo, o porque no tienes la voz delicada, o porque no te gusta cocinar. O no eres mujer porque te gusta levantar pesas, que es una de las cosas increíbles, ¿no? Entonces no eres muy femenina. Entonces ahí vamos a la orientación de género. Género es el comportamiento cultural que le damos a ese sexo con el que nacimos. Y nuevamente construyen un dualismo, un binarismo fuerte, masculino, femenino. Ahora yo le digo, dígame qué es masculino y ahí entramos en conflicto. Dígame qué es ser femenino y dice es ser mujer. No, es otra cosa. Sí, son ciertas características que les podemos dar a las mujeres. Por ejemplo, ser femenina es tener una piel delicada. Y los hombres que tienen piel delicada, que tienen manos delicadas, que tienen voz delicada, que tienen pelo largo, ya no son masculinos, ya no son hombres. Entonces entramos en ese conflicto, ¿no? Entonces volvemos a decir, cada ser humano en esa grandiosidad que nos dio nuestra genética, Dios, si ustedes creen en la espiritualidad, es un ser especial por muchas razones. Y eso significa que con esas razones tiene derechos. Ser aceptado como es, ¿sí? No estamos hablando de que alguien que haga daño a otra persona, que algunas veces no ha tenido mucho que ver con diferencias de orientaciones de género, ¿no? La heterosexualidad o la heteronormatividad ha creado también conflictos, criminalidades. Entonces, yo pienso que al ser humano hay que analizarlo en su condición singular, particular, ¿sí? Sin perder los valores, las actitudes, las leyes, las normas sociales. Pero esto del sexo y la orientación de género implica un esfuerzo por conocer primero. No anteponer nuestros estereotipos, nuestras creencias. Hay que ver desde el lado científico, desde el lado psicológico, desde el lado familiar, desde el lado genético, ¿no es cierto? Desde la construcción de la sociedad, ¿sí? Desde la historia de la construcción de la sexualidad a lo largo de los tiempos, ¿no? Y darnos cuenta que muchísimas de las sociedades, estas exclusiones, estos análisis erróneos, ha creado pues una serie de sufrimientos psíquicos a las personas, adolescentes, niños que se suicidan, ¿sí? Que sufren, que se hacen daño a sí mismos, que no logran construir una identidad sana. ¿Por qué? Porque están pensando que el otro me dijo que yo no era bueno, que me juzgó, entonces que estoy equivocado, ¿sí? Frente a lo normal, a lo ideal. Eso sería que en la parte más o menos cuando Freud nos dice que por ejemplo, nos habla de desviaciones, por ejemplo, hacia referirse a la homosexualidad en esta parte. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor impacto que genera esto, digamos, en la búsqueda de la identidad de un adolescente? Porque sabemos que a veces hay
en este punto uno se está experimentando, buscando, y a veces pues se experimenta de esta manera, y a veces el rechazo hasta incluso de la familia, de los amigos más cercanos, puede influir en esto. ¿Qué impacto tiene eso en la construcción de la identidad de este adolescente? Bueno, si ustedes recuerdan, la construcción de la identidad en la adolescencia todavía no está establecida totalmente. La adolescencia, desde la niñez, la pubertad, es una búsqueda del quién soy. Es el desarrollo en sí de esa identidad. Es el desarrollo, si quieren, ya el establecimiento un poco más preciso de lo que es esa identidad. Aunque yo pienso que la identidad del ser humano se va a lo largo de la vida, ¿no? ¿Sí? Formando. Pero sin embargo, volvemos a decir, si es que me empiezo a reconocer como adolescente y me doy cuenta que hay cosas que no encajan en el ideal que tiene el otro, en la heteronormatividad, en las concepciones morales que tienen los otros, ¿qué sucede? Empieza a haber un choque. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o yo? Yo soy distinto, soy malo, de acuerdo a lo que dice X persona, X libro, X iglesia. Ellos ¿no es cierto? Es una crisis que genera lo que se llama el sufrimiento psíquico del adolescente. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Usar el pensamiento crítico, ciencia, investigo, escucho a los que saben, pido ayuda. Los chicos tienen ahora una herramienta increíble que son el manejo del internet, el manejo de la información. No me como el cuento. Yo siempre he enseñado a mis estudiantes y a mis hijos y a mis familiares y a mis amigos a no comerse el cuento, ni siquiera de la más grande teoría. Investigue, vea la que se le anteponga, ponga a discusión, debata. No se olvide que las ideas de la construcción del género, de la construcción de lo que es bello, solo hablemos de la estética, la construcción del cuerpo perfecto, está dado por un grupo de mentes, de especialistas, si quiere, de comunicadores de redes sociales, de artistas, de Hollywood, que nos dice que esto es el cuerpo perfecto. A ver, ¿cómo una rubia despampanante, si quiere usted, con ojos azules, va a ser el cuerpo perfecto para las comunidades de África? Por Dios, ellos tienen sus propios cánones de belleza, respetemos eso. En los pueblos indígenas latinoamericanos hay indígenas preciosas que no cumplen el canon ni del occidental ni del africano. Entonces, cada cultura tiene su propio canon de belleza. No empecemos a pensar que solo lo de esta posición que tiende a ser universalista, ideas universales que nos pretenden poner, sirve. No, empecemos a discutirla. ¿Por qué? Y genéticamente somos parecidos, ¿cómo ellos van a ser? Porque es blanco, porque tienen ciertas características, es superior al resto. No. Entonces, lo mismo pasa con el género. A ver, yo soy buena persona, tengo estas tendencias, tengo esta afinidad. ¿Es una enfermedad? Ya sabemos, por favor, ya sabemos. Eso es una ignorancia, empezar a decir que eso es una enfermedad. Hace varias décadas esto quedó desvirtuado. Los mismos griegos, estamos hablando hace 2400 años, se dieron cuenta que no. Hay otros elementos a lo largo de la historia de Occidente, especialmente, que empezaron a satanizarla, a moralizarla. ¿Ya? El ser una buena persona, ser una persona honesta, buena para la sociedad, para sí mismo y para su familia, no tiene tendencia de género. Hablemos de eso claramente. Y los pedófilos no necesariamente son homosexuales. ¿Cierto? Los que violan son los heterosexuales los que asesinan a sus esposas. Entonces, si vemos en una balanza, todas las personas pueden tener un perfil criminal, no necesariamente por su orientación sexual. Lo que sí podemos ver es que la cultura les enfermó y de ahí puede crear una mente criminal, sociopatía, depresivo, se autolesiona y todo, pero es por una enfermedad sociocultural que nos genera. Entonces, esas sociedades muy moralistas,
que no construyen más bien una buena persona, muy aparte de la identidad sexual. Y cuando el chico, el adolescente, ha identificado su tendencia de género, ¿qué hay que hacer? Respetar. Ver que se desarrolle en un ambiente de respeto. En los derechos, usted puede decir, no comparto esa tendencia, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes tú de ser feliz y de ser una buena persona. Eso es lo que decía Freud, en el fondo, ¿no? Entonces, miren, chicos, esto es un problema gravísimo en nuestra sociedad, porque la gente primero se pone el estereotipo adelante y se bloquea, no quiere entender. En cambio, la ciencia, ¿sí? Se ha establecido, por ejemplo, que personas que han tenido una cierta tendencia de género en ambientes culturales respetuosos, honestos, han sido grandes seres humanos. Entonces, y otros que en ambientes de maltrato, ¿sí? de exclusión, o se han suicidado o han desarrollado algunas tendencias sociópatas, ¿cierto? Agresivas, violentas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de sociedades queremos? Ahí está la pregunta. Y ahí está, en el fondo, lo que como padres, como cuidadores, como docentes, es la pregunta. ¿Qué queremos? Yo recomendaría primero estudiar, conocer, tener elementos científicos, sociales, culturales, antropológicos, para que de verdad podamos tener o tomar una decisión frente a un ser humano. Solo imaginemos que sea alguien muy querido para nosotros, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro primo, nuestra prima, ¿cierto? Y entender eso, primero los derechos, el respeto, el amor. Yo creo que en ese ambiente habrá una comprensión mucho más genuina que solamente la que tenga una perspectiva a lo mejor muy moralista, sin bases científicas, que lleve nuevamente, como digo, al sufrimiento psíquico, que yo pienso que los adolescentes se tienen suficiente como para que les sigamos generando más problemas. Ya. Abusando del tema género, bueno, el presencial, y he escuchado también muchos casos que ya desde el nacimiento del niño, los padres de familia, digamos, toman la decisión de que, digamos, de declarar al niño como no binario, es decir, que él elija cuando ya pueda tomar decisiones, él elija a qué género, digamos, se identifica. ¿Cómo esto puede afectar cuando ya el adolescente ya en su etapa de crecimiento, digamos, busque su autonomía y la búsqueda de su identidad? ¿Cómo esto afecta, digamos? Bueno, esto yo considero que, bueno, de lo que he leído hasta ahora, las sociedades que están optando, los padres de familia, por ejemplo, son los padres que optan por el género no binario, y han tenido una preparación, han leído mucho al respecto. ¿Qué es esto del género no binario? Cuando vemos el género, entonces hablamos nuevamente de construcción cultural, es decir, los atributos, las actitudes, los comportamientos que debe tener un hombre y una mujer en una sociedad. Eso es el género. Muy bien. Ahora, cuando el padre decide no binarizar esto, es decir, a ver, hijito, yo no te voy a decir ni lo que tienes que usar, te orientaré un poco, pero las decisiones serán tuyas, ¿no es cierto? Les voy a poner este caso de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí. ¿No es cierto? La chica en cierta edad dijo, a mí me gusta como la ropa un poco más, entre comillas, masculina, se empezó a vestir así, se cortaba el pelo así, y le gustó. Ya. Sus padres le dijeron algo, ¿no? Porque nadie le dijo, oye, no estás cumpliendo los estereotipos de feminidad, parece que vas a ser lesbiana. Nadie le dijo eso. Nosotros, todos los que veíamos las fotografías, decíamos, mira, así, bueno. Entonces los padres no tuvieron la posición de decir, eso no es de niños, eso es de niñas. Este color es de niños, este juguete es de niñas, este juguete es de niños. Tienes que pararte así, sentarte así, cruzar las piernas, hablar delicadita, no seas machona, no te subas al caballo, no te subas al árbol, eso lo hacen las niñas, no.
Sus padres le dijeron, eres libre, y luego, fíjese, ella en sus propias condiciones internas, con sus hormonas, cómo se educó con las redes sociales de su familia, sus amigas, el medio, ella decidió quién ser. Y de alguna manera se sintió feliz por el proceso. Y terminó siendo una chica femenina. Esa es su decisión. Bien por ella y la heteronormatividad. Pero ¿qué tal si era al revés? Bien por ella y por su felicidad. No significa que sea mala persona. Yo pienso que eso tenemos que pensar profunda. El ser lesbiana y homosexual, ¿ser una mala persona? Yo conozco a homosexuales y a lesbianas como personas formidables. O sea, su vida íntima es su vida íntima. Y no decimos que eso sea una perversión. Disculpen, y hablando en serio, en la heterosexualidad encontramos un montón de perversiones, pero la heteronormatividad dice, es que como es heterosexual se le admite, se le perdona y está bien. Pero Freud decía que también en la heterosexualidad hay desviaciones, perversiones. En general, toda la sexualidad humana es perversa, pero pensar que solo la homosexualidad es la perversión, ahí estamos mal. Entonces, hay que abrirse, hay que conocer, hay que estudiar y sobre todo tratar con pinzas a niños, niñas y adolescentes que son pues el futuro y el presente de la humanidad, de nuestro país, de nuestra sociedad. No el futuro, yo vuelvo a decir, recalco en todos los videos que me han comentado, son el presente. ¿Por qué? Porque demuestran qué clase de padres, qué clase de educadores, qué clase de sociedad, qué clase de nivel de conocimiento se tiene. Sí. Ya. Entonces, eso es un mea culpa. ¿Cómo somos como padres? ¿Cómo somos como sociedad? ¿Tenemos conocimientos científicos o estamos con nuestras idiosincrasias aquí adentro, con nuestra moralidad a lo mejor más construida? No sabemos exactamente qué es ser buena persona. No se refiere solo a la orientación sexual. Por favor. Sí, ya considerando estos límites de los que habla, que difieren tanto en cuanto a la heteronormatividad y la homosexualidad, depende mucho de ciertos factores, como dijo, los valores, la familia y diversas cosas que nos permiten ser buena persona independientemente de la orientación sexual que tengamos. Con todas estas preguntas ya nos ha quedado muchísimo más claro todo el tema de la sexualidad, la orientación sexual y el género, dándole de antemano muchísimas gracias, profe, por tomarse ese tiempo de habernos brindado a nosotros también un podcast muy constructivo, muy entretenido y muy interesante, absolutamente todo lo que nos impartió. Y de nuevo, antemano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Esto es una cosa, realmente una introducción a todo lo que se debería saber, ¿no? Realmente el cisgénero, es decir, esa parte genética con la que nacimos, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, y que está relacionado con nuestros órganos genitales, no contempla nuestra herencia, nuestras hormonas, la construcción interna de las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de cosas que antes no se podía saber, pero ahora ya se sabe. Sí. Utilizar la ciencia a favor nuestro. ¿Sí? Ustedes son universitarios, hay mucho por aprender. ¿Sí? Entonces, incluso, y poner siempre en tela de discusión, ¿no es cierto? Incluso lo que sea, investigar siempre. Ustedes como psicólogos están orientados a ser felices a los seres humanos, y parte de la felicidad está pues en el conocimiento científico serio, ¿sí? Y el respeto sobre todo a los derechos de los otros. Gracias. Bueno, pues de nuevo reiterar los agradecimientos y también a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos durante este podcast. Espero que hayamos podido contribuir en ciertas dudas sobre este tema que hemos abordado, sobre la sexualidad durante la construcción de una identidad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, amigos. Chao. Bye.